Muy buenas noches. Es una noche fría y oscura, y a lo lejos se escucha el susurro del viento soplando entre las copas de los árboles. Y se me antoja el ambiente perfecto para hablar sobre una leyenda que por décadas ha espantado a la gente de prácticamente todo Latinoamérica, La Llorona. Dicen que se aparece cerca de los ríos, arroyos o donde haya existido algún cauce o fuente de agua, durante las noches más oscuras y frías, vistiendo un largo y vaporoso vestido blanco, con sus cabellos negros, descuidados y sucios cubriendo su rostro, caminando sin rumbo con su andar encorvado por los caminos o pueblos, aterrorizando con su presencia a quienes la vean. Son muchos los relatos de quienes han sido despertados durante la noche al escuchar su atormentado llanto y su desesperado llamado a sus hijos perdidos, retumbando a altas horas de la noche, llenando las vacías calles o los oscuros caminos con su escalofriante lamento. Algunos la describen como una aparición que esconde su rostro tapándolo con su cabello. Otros, en cambio, dicen que es una mujer hermosa con unos ojos enrojecidos por el llanto. También puede ser una mujer de aspecto horrible, como también poseer un rostro cadavérico. La más conocida de las innumerables versiones que existen de La Llorona nos traslada al México de la conquista española, donde una mujer indígena se embarca en un romance con un caballero español. Con el paso del tiempo, llegaron a nacer 3 niños, producto del amorío de estos 2 amantes. Así fue que pasó el tiempo y los niños fueron creciendo. No es que haya pasado décadas y los muchachos estén ya adultos, no. Habían pasado unos 6, 5 años, aún eran pequeños, de entre unos 3 hasta unos 6 años respectivamente. La cosa es que la mujer ya estaba cansada de ser la amante de este señor, por lo que le pide que formalicen la relación, pues el hombre, al pertenecer a la alta sociedad española y teniendo que cuidar las apariencias, ¿qué pensarían sus cercanos y conocidos si se casara con una indígena? Decide rechazarla y se marcha para jamás volver a su lado, y así termina casándose con una mujer española. La mujer, presa de pena y decepción, es poseída por la rabia y en un arranque de ira se hace acompañar por sus pequeños hasta el río cercano. Allí, quizás pensando en que de esa manera haría algún tipo de daño al hombre que la había abandonado, o quizás ya había pensado en acabar con su vida y no quería dejar a sus hijos abandonados al mundo. En fin, quién sabe qué fue lo que pasó por su cabeza en aquel momento de rabia, frustración y abandono. La cosa es que allí en el río tomó uno a uno a sus hijos y los sumergió en las aguas hasta que ninguno de ellos tuviera ya aliento de vida. Una vez cometido el acto, la mujer, tomando conciencia de lo que había hecho, se arrepiente desde lo más profundo de su corazón. Sintiéndose desolada, decide acabar con su propia vida. Por quitarle la vida a sus hijos y por haber acabado con la suya propia, las puertas del cielo se cerraron para ella, y desde ese momento quedó condenada a vagar por los caminos, campos y calles de los pueblos, siempre cerca de un cauce de agua o de donde haya existido uno anteriormente, como reminiscencia de su crimen, emitiendo su atormentado lamento mientras busca a sus hijos muertos. En otras versiones se dice que los asesinó con un cuchillo y luego los arrojó al río. Otra de las historias sobre esta leyenda nos habla de la mala madre o Malinche. Ubicada también en el tiempo de la conquista, esta historia nos dice que la Malinche era una mujer indígena, la cual se convirtió en amante de Hernán Cortés y tuvo un hijo con él. Al regresarse a España, el conquistador se llevó con él al retoño. La mujer fue profundamente criticada por su pueblo por permitir que se llevaran al niño sin hacer nada para evitarlo, y terminó convirtiéndose en el epítome de la mala madre. Posteriormente de su muerte, su alma siguió vagando, consumida por el remordimiento, buscando y llamando a su hijo.
Otra creencia nos lleva aún más atrás en el tiempo, a la época previa a la llegada de los españoles, e involucra a la diosa Cihuacótl. Esta presagió la llegada de los conquistadores y las atrocidades que cometerían con su pueblo. Lleno su corazón de tristeza por sus hijos, se presentaba y se lamentaba amargamente. «Ay, mis hijos, oh hijitos míos, ¿dónde os llevaré?». Esta última versión, a mi gusto, no se adapta de la mejor manera al espectro que aterroriza a las personas hoy en día. En Colombia existe una versión que nos sitúa durante la Guerra Civil colombiana. Allí se instaló un capitán del ejército junto a su esposa. Durante un tiempo todo marchaba bien, pero, como era de suponer, el soldado debió marchar a la guerra, dejando a su mujer sola. Esta se dedicó al oficio de modista, con el que ganaba unas pocas monedas con las que lograba sobrevivir y no morir de hambre en lo que regresaba su marido. Al poco tiempo, en el pueblo comenzó a correr el rumor de que su esposo había muerto en combate. La desdichada mujer guardó luto por un año. Sin embargo, por esas cosas del destino, la joven conoció a un soldado que estaba de paso y que, por algunos motivos propios de la guerra, debía permanecer en dicho lugar por un tiempo. Así fue que poco a poco comenzaron a hacerse cada vez más cercanos, hasta que terminaron por iniciar un romance y entregarse a la pasión. Lamentablemente, el joven soldado debió partir, sin saber que la mujer estaba embarazada. Pasó el tiempo y llegó el día en que el bebé decidió venir al mundo. La mujer entró en labores de parto y dio a luz a un hermoso bebé, no sin mucho esfuerzo. Extenuada por el alumbramiento, por fin pudo descansar, mientras afuera el día era gris y unas negras nubes se cernían amenazantes, presagiando que pronto podría dejarse caer una gran tormenta. Ese mismo día, casi al caer la noche, se presentó a la puerta de la casa una vecina, diciéndole a la nueva madre que había visto en un pelotón que se dirigía al pueblo a su marido, que no había muerto, que se dirigía al pueblo. La muchacha, temiendo lo peor, ¿qué ocurriría? El marido no estaría precisamente feliz de volver después de más de un año y encontrarla con un bebé recién nacido. Entonces se vistió rápidamente, tomó una bata deshilachada y se la echó encima, arropó al bebé y apretándolo contra su pecho salió huyendo de la casa mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Así corrió y corrió con su bebé en brazos y la tormenta finalmente se dejó sentir con toda su fuerza. El viento soplaba con furia, los truenos retumbaban en el ambiente, los ríos crecían y se desbordaban. Solo los relámpagos iluminaban el cielo y le permitían ver de vez en cuando el oscuro camino. Todo era oscuridad. Trataba de proteger a su niño de la lluvia lo mejor que podía, pero en realidad no era mucho lo que podía hacer. En su desesperada huida y en medio de la oscuridad que cubría todo, la muchacha se tropezó y cayó al río. Las aguas envolvieron a ambos, los zarandeaban y los revolcaban con una furia horrible. En medio del sonido furioso de la corriente, de los truenos, el viento y la lluvia, se lograba distinguir apenas el grito angustioso y ahogado de una madre desesperadamente llamando a su hijo. Cuando la tormenta pasó, en medio de la desolación y de las revueltas y embarradas aguas del río, emergió un alma en pena que por el resto de los siglos seguirá buscando, deambulando por los caminos y llamando penosamente a su hijo, que jamás encontrará. Y así suman y siguen las versiones sobre este aterrador espíritu. Estas son solo algunas, ya que sería casi imposible catalogarlas todas y cada una de las diferentes historias que existen sobre su origen, ya que la leyenda de La Llorona es compartida prácticamente por toda Latinoamérica y existiendo, sin ánimo de exagerar, en casi todos los países, desde México hasta Chile, permaneciendo la forma que asume este ser prácticamente inalterable, siendo, salvo algún que otro detalle, descrita del mismo modo, pero sí cambiando la versión de su origen.
a veces en detalles mínimos, otras siendo completamente distinto. De modo que les doy las disculpas del caso si alguien conoce otra historia de La Llorona y esta no fue mencionada en este video. Ahora, por favor díganme cuál es su versión favorita de La Llorona, sin importar si es alguna de las que vimos aquí o alguna otra. Si conoces alguna, ya sea del país en el que vivas o alguna que simplemente hayas oído, me gustaría conocerla. Si te gustó el video, por favor suscríbete y activa la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba otro video. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.